Tengo el privilegio ahora de poder compartir una reflexión, privilegio y responsabilidad, ¿sí? Así que me gustaría, sin rodeos, que vayamos al primer pasaje que vamos a leer hoy, que se encuentra en el libro de Oseas, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a dar lectura a los primeros 9 versículos y luego vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable y que Él nos diga lo que Él nos quiera decir. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Dice el versículo 1, Oseas le dijo al pueblo, Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración. Dios mío, tú eres bueno. Perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni con todos sus carros de guerra. Así que no volveremos a adorar a dioses que hemos fabricado. Solo en ti, Dios nuestro, encuentra al huérfano ternura. Dios le dijo a los israelitas, ya mi enojo se ha calmado. Ahora voy a mostrarles cuánto los amo y no volverán a ser rebeldes. Haré que prosperen. Seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Los haré crecer como un árbol. Así echarán profundas raíces y extenderán sus hermosas ramas. Tendrán la belleza de los olivos y el grato aroma de los cedros. Todos vivirán en paz bajo la sombra de su árbol. Volverán a cultivar sus campos, verán florecer sus viñas y disfrutarán del aroma del monte Líbano. Israelitas, dejen ya esos ídolos inútiles. Yo seré quien los cuide y quien escuche sus oraciones. Yo les daré sombra como un pino y en mí encontrarán bienestar. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo. Pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. Te damos muchas gracias, Señor, porque en esta tarde podemos reflexionar en tu palabra. Gracias, Jesús, por darme el privilegio y la responsabilidad de poder transmitir el mensaje que siento pusiste en mi corazón, para mi vida y para compartir con mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, ser lo más claro posible para poder transmitir tu verdad, Señor, tal cual la he comprendido. Y te pido, Espíritu Santo, que nos estés hablando, nos estés ministrando. Nos despojamos ahora de todo peso, de toda carga, de toda preocupación, de todo pensamiento que intente correr nuestra mirada en estos minutos y que podamos entender, Señor, y guardar en nuestro corazón lo que vos quieras decirnos. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Este capítulo del libro de Oseas es uno de los que refleja con más claridad aspectos de Dios como son la gracia, el amor, la misericordia y la compasión. Es difícil o no es tan fácil, o quizás es más fácil en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, encontrar estos atributos de Dios por una cuestión de trato de Dios con la humanidad. Los diferentes juicios de Dios a las naciones a lo largo de la historia que encontramos en la Biblia, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, esas naciones que por causa de su maldad y sus pecados fueron destruidas por Dios. La humanidad misma en tiempos de Noé, cuando Dios dice la Escritura que se arrepintió de haber creado al hombre y allí destruye todo con una inundación y bueno, se salva Noé y su familia. Luego tenemos el juicio de Dios a Egipto, que ahí tenemos la historia de Moisés y las plagas y por Dios, mismas naciones que Dios utilizó para juzgar a su pueblo, a Israel, después de que éste se divide por causa de su pecado y su desobediencia. Bueno, vemos mucho de esto en el Antiguo Testamento. Oseas es un profeta del Antiguo Testamento y esta realidad la expresa en la última oración que leímos. Pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. Entonces en el Antiguo Testamento como que vemos mucho eso, la desobediencia del hombre y el juicio de Dios. Y de pronto en el Nuevo Testamento
quizás vemos algo un poco diferente, ¿no? Vemos a la compasión de Jesús, por ejemplo. Vemos cómo Jesús nos enseña a poner la otra mejilla. Vemos cómo Jesús se relaciona con las personas que para la época no eran tenidas en estima o en cuenta. Se junta con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con los ladrones, etc. Entonces eso quizás nos hace ver a un Dios más severo o más estricto, o darnos esa idea en la antigüedad, y un Dios compasivo y de amor en la actualidad. Por eso me fascina encontrar en el Antiguo Testamento pasajes que hablan de la gracia y del amor de Dios. Tenemos un concepto también que lo he escuchado y se dice mucho, que el Antiguo Testamento se trata de ley y que el Nuevo Testamento se trata de gracia. ¿Lo han escuchado? Pero la realidad es que estos estuvieron presentes siempre desde la eternidad, ¿sí? Lo relacionamos con eso por una cuestión por Cristo, ¿sí? Porque cuando Cristo caminó entre nosotros y nos dio el sentido correcto de la ley, y ahí la pudimos comprender, nos dimos cuenta de qué se trataba la gracia, pero la gracia está desde el principio. Por ejemplo, Dios llama a Abraham, a una persona que nada tiene que ver con Dios, que vive en una nación pagana, como era Ur de los Caldeos, donde se practicaban cuestiones aberrantes, donde era una nación politeísta, una región que sacrificaba a sus hijos para adorar a sus dioses. Y a Dios le plació llamar a una persona de ahí, Abraham. Le da una promesa. Esa promesa logra su primer cumplimiento en Israel. Luego, pasados los años, llega a su segundo cumplimiento en nosotros, porque Israel es tipo de la iglesia, y también el libro de los Hebreos nos enseña que Abraham es el padre de la fe y nosotros también somos hijos de esa promesa. Entonces todo se va conectando, ¿verdad? Pero desde el principio Dios decidió llamar a una persona por gracia. Años más tarde, cuando Jesús caminó en esta tierra, nos enseñó que Él no vino a anular la ley, que no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Este Dios de amor, compasión y misericordia nos enseña a través de este pasaje, de este capítulo del libro de Oseas, en síntesis, que podemos transitar por elegir a Cristo, es un camino incómodo, no es un camino fácil de llevar. Pasamos por diferentes pruebas, luchas que son externas, que tienen que ver con cuestiones que vive todo el mundo, con situaciones de salud, por ejemplo, situaciones de trabajo, por ejemplo, cuestiones cotidianas de la vida que la vamos a enfrentar, estemos en Cristo o no estemos en Cristo. Pero también atravesamos luchas que son internas y que tienen que ver con procesos y con cuestiones que hay dentro nuestro. Por ejemplo, el pecado. Aquella persona que no tiene a Cristo y que vive su vida como le place, no siente culpa por hacer lo que está mal. Pero nosotros que intentamos hacer las cosas bien, cuando hacemos lo malo, quizás nos duele un poquito, ¿verdad? Y ahí entramos quizás en una crisis o en algo que genera un conflicto o una lucha en nosotros. Cuestiones como el pecado, como las tentaciones,
cuestiones como las frustraciones, hacen que nuestra vida sea incómoda. Pero sabes que aún en medio de todas esas luchas que enfrentamos a menudo, Dios sigue siendo fiel. Amén. Y Él sigue siendo quien sostiene nuestra vida. Aun cuando nos equivocamos, cuando fallamos y cuando tenemos que volverlo a intentar. Y eso es lo que le da el título a este mensaje, volver a intentar. No siempre nos salen las cosas como deseamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado el deseo de una persona de hacer las cosas bien, de asentar cabeza, de aquella persona que quizás está luchando con un vicio, con un mal hábito, con algo que está haciendo mal, pero lo quiere cambiar y está luchando por eso, pero le cuesta? Y viene 1, 2, 3 veces, participa de un grupo y al tiempo no lo vemos más. Abandona el barco, se cansó de intentar, se cansó de volver a empezar. Cayó y nunca más se pudo levantar. Quiero decirte esta tarde, hermanos, que eso no es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sabes? Jesús conoce nuestro corazón y conoce las luchas que enfrentamos al mínimo detalle. Él no se equivocó cuando planeó todo para tener un encuentro con vos y conmigo. Él sabía lo que te costaba, sabía lo que te está costando ahora y sabe lo que te va a costar y lo que me va a costar y lo que me cuesta. Amén. Él no se equivocó. Y cuando vemos esto, ¿no? Nos genera quizás un dolor, una angustia ver una persona que quiere salir adelante, que tiene el deseo, las ganas, el entusiasmo, pero de pronto se cansó de pelear y quedó al costado del camino. Creo que Dios espera de nosotros, hermanos, no el no equivocarnos, porque en algún momento nos vamos a equivocar. Vamos a intentar siempre no fallar, pero en algún momento vamos a fallar. Pero tener una actitud permanente, y esa actitud permanente es que nos volvamos a levantar. Amén. Y que volvamos a intentarlo. Entonces, yo quiero referirme ahora a 3 ejemplos de personas muy conocidas en la Biblia, ¿sí? A 3 protagonistas. En la Biblia hay muchísimos personajes, pero me pareció bueno poder buscar protagonistas, ¿sí? Personas que han hecho grandes cosas en manos de Dios, pero que también se tropezaron, que también se equivocaron, que también decidieron mal, pero que no se quedaron allí, sino que se volvieron a levantar y lo volvieron a intentar. Así que te invito a que me acompañes en el primer ejemplo. El primero es Moisés. Vamos a empezar con Moisés y vamos a leer Éxodo 2, del versículo 11 al 15, y dice: en aquellos días sucedió, ató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Dice la Biblia de Moisés que este era el hombre más manso que había en la tierra. Menos mal, hermanos, que era manso. Para ese entonces parece que todavía no lo era demasiado. Sin embargo, este hombre, ¿no?, que la Biblia dice que era manso, cuando vio a uno de sus hermanos ser golpeado, oprimido por un egipcio, nos enseña la Biblia que reaccionó mal, lo mató y lo escondió bajo la arena. Primero dice que miró, se ve que estaba corto de vista, porque miró, dice, no vio a nadie, lo mató, lo enterramos y resulta que alguien lo vio. Allí los paparazzi de la época lo mandaron al frente, entonces eso lo llevó a tener que huir, ¿no? Este acto le costó a Moisés el dejar su lugar de comodidad, la tierra donde él estaba, donde vivía, donde tenía su vida, y tuvo que huir a otra tierra, una tierra desértica, a Madián. Allí en Madián tuvo que volver a empezar, no le quedó otra. Conoció a su esposa Séfora, conoció a su suegro Jetro,
son personajes que la Biblia menciona. Curiosamente no menciona a la suegra, Dios sabrá. Y por 40 años vivió en esa tierra, ¿no? En el desierto. En una ocasión, en medio de todo ese proceso, Dios llama a Moisés. Allí, a través de esa zarza que no se consume y que ustedes conocen la historia. Entonces es allí donde Moisés acepta el llamado de Dios y decide volver a intentarlo. 40 años pasaron. 40 años que Moisés tuvo que vivir de una manera inesperada para él. Quizás él ya sabía o conocía o intuía cuestiones que tenían que ver con su futuro, o en el momento que decide matar al egipcio, quizás ya estaba jugado. No sabemos lo que pasó por la mente de Moisés. Sabemos que reaccionó y que eso tuvo una consecuencia. Pasado el tiempo y después del llamado de Dios, él vuelve y ya conocemos todos el relato, es muy conocido. Pero Moisés en ese momento aprendió muchas cosas y decidió volverlo a intentar, ¿sí? Permaneció firme y Dios lo usó grandemente, ¿sabes? Moisés sería quien Dios usaría para establecer una nueva relación entre Dios y los hombres. Por medio de Moisés se establece el sacerdocio, una nueva relación que va a tener el hombre para con Dios. El hombre va a poder acercarse a Dios, el hombre va a poder expiar su pecado a través de sacrificios. Y todo eso Dios lo hizo por medio de un hombre. Las plagas de Egipto, la persona que iba y se paraba frente al faraón y hablaba y reclamaba que el pueblo tenía que salir, era Moisés. Y muchas cosas que hizo Dios gracias a este hombre que se atrevió a volverlo a intentar. Vamos a decir un segundo ejemplo. Quizás ya lo pensaron. Cuando dije 3 ejemplos de flacos que metieron la pata, dijeron, este tiene que estar ahí en el top 5. Es David. David, conocida también la historia. Vamos a leer, para citar a David, los primeros 4 versículos del segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Y dice así: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. David, el rey David, el dulce cantor de Israel, hermanos, un hombre que tenía todo el poder y la posibilidad de estar con cuanta mujer desee, soltera, ¿sí? ¿Con quién quiere estar? Con la que no podía, con la casada. La historia nos enseña que después de estar David con esta mujer, hay todo un tema, ¿no? El hombre llega, David intenta hacer ahí una tramoya para que el hombre vaya a la casa y el hombre no quiere saber nada. En síntesis y resumiendo la historia, David lo hace matar, ¿no? Lo manda al frente de la batalla, le dice, bueno, pónganlo al frente, a este cabezón le dio una oportunidad, no la quiso aprovechar, él se la pierde y lo hizo matar. David, después de hacer matar a esta persona, se queda con la esposa de Urías, que es Betsabé, y acaba con la vida de este hombre, ¿no? Para quedarse con su esposa. Pasado un tiempo, viene un profeta y lo confronta a David. David siguió viviendo su vida como si nada. Viene un profeta y lo confronta, le dice que lo que había hecho. Y ahí David se encuentra con 2 caminos. Con 2 caminos. El primero, el camino del orgullo. Él podía tomar alguno de estos 2 caminos, eso quise decir. El primer camino es el camino del orgullo. El decir, ya está, ya fue, metí la pata. Desestimar la voz del profeta y aprovecharse de alguna manera de su poder político y militar y seguir con su vida. No iba a ser el primer rey que haría esto. Los reyes
en la potestad que tenían una cuota de orgullo porque eran personas que tenían poder militar, de decisión, y lo que ellos deseaban, querían, decidían, hacían como le parecía, y los profetas de hecho eran desestimados comúnmente por los reyes por causa de este orgullo. Pero David no elige esa opción, sino que elige la segunda, la del arrepentimiento, la del pedir perdón y la del volverlo a intentar. Este pasaje no lo tienen los chicos, son solo 2 versículos que te los voy a leer yo. Es un salmo que escribe David a causa de esta situación. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de mi maldad y limpia mi pecado. Ese es el camino que escoge David, el del arrepentimiento. Se equivocó, alguien lo tuvo que confrontar, alguien le tuvo que decir: flaco, metiste la pata. Pero él decidió arrepentirse. De todas formas, decidió arrepentirse. Saben, David fue el más grande rey que tuvo Israel en todos sus años. David fue el parámetro para definir la línea generacional del Mesías. A Jesús lo llamarían hijo de David, ¿verdad? Nunca desestimes el poder que tiene volverlo a intentar. Nunca desestimemos el poder que tiene volver a levantarnos e ir por una oportunidad más. Este hombre había metido la pata hasta el fondo, mal. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a darle una nueva oportunidad. Desconozco la realidad que te toca vivir. Conozco la mía. Pero lo que sí sé, hermanos, es que si no salió la anterior, puede salir la próxima. No debemos bajar los brazos. Debemos volver a levantarnos y volverlo a intentar las veces que sea necesario. Amén. Quiero citarte un último ejemplo del Nuevo Testamento, es este, también muy conocido, y es el del apóstol Pedro. Y nos relata Marcos 14, 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: ¿Seguro que tú eres uno de ellos? Pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Pasaje conocidísimo por todos, y si alguno no lo ha leído, seguro que lo ha visto en alguna película. Pedro le promete seguir a Cristo, no negarlo. Jesús ya se lo había anticipado por su conocimiento previo de todas las cosas. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Pero este cabezón decía: no, Señor, yo no te voy a negar. Cuando llega este acontecimiento fue algo muy fuerte para Pedro. Esta expresión en el texto de que se echó a llorar, diferentes versiones la traducen de distintas maneras. Reina Valera 60 dice que lloró amargamente, por ejemplo. Pero nos muestran todas esta amargura de Pedro por haberle fallado a su maestro. Él se había equivocado, lo había negado y había hecho todo lo contrario a lo que prometió que iba a hacer. Su vida tal cual la conocía se derrumbó, se vino a pedazos. Y hermanos, yo me imagino, ¿no? Me atrevo a pensar que cuando Cristo murió y hasta que resucite durante esos 3 días, hasta que vuelva a encontrarse con Pedro, pienso que habrán sido los peores días De alguna manera pienso que Pedro allí le puso punto final a su ministerio. Dijo: ya está,
hasta acá llegué, porque la Biblia nos enseña que Él volvió a la vida como Él la conocía antes de conocer a Cristo. El dolor, el remordimiento, la angustia por fallarle a Jesús, creo que lo tuvo a mal traer durante todos esos días y se transformaron en los peores de su vida. Y Pedro, si somos sinceros, no escogió el camino de la oportunidad, porque él, al encontrarse con esta realidad que le tocó vivir y que Jesús le había anticipado, decide volver a su vida como él la conocía. No dice, bueno, voy a arrepentirme, voy a pedir perdón. Vuelve a su vida como la conocía, con tantas cosas que Jesús le había enseñado, con todo lo que le había dicho. Pero bueno, los discípulos no entendieron nada, hermano, eso es tema para otro día. Queremos huir lejos de Él, aun cuando queremos ir lejos porque sentimos nosotros que Dios nos falló, porque sentimos nosotros que Dios no nos escuchó, porque pensamos nosotros que Dios tenía que hacer como a nosotros nos parecía y Dios hizo otra cosa. En ese momento decimos, listo, me voy, ahora encontrame Dios, me aparto. Pero sin embargo Dios se las ingenia para poder reencontrarse con nosotros y mostrarnos cuánto nos ama. Mientras concluyo la reflexión, le voy a pedir a los chicos si pueden pasar y tocar una adoración. Y me gustaría ir al desenlace de esta historia que se encuentra en Juan 21, versículo 15 al 17. Vamos a leer solo 3 versículos. Jesús encontrándose con Pedro, ¿sí? Con este hombre que había decidido ya volver a su vida como él la conocía, le había fallado a Jesús. Y dice el versículo 15 de Juan, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En el texto original, en el griego que se escribe este pasaje, la palabra me amas, amor en sí misma, se escribe con diferentes palabras. Cada una significa un tipo de amor diferente. Las primeras veces que les pregunta Jesús a Pedro si lo amaba, era en relación a un amor de amigo, un amor de amistad. Y ahí cuando Pedro contesta que sí. Y la última vez en la que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Esa palabra, amas, hace referencia a un amor que solo se le puede dar a Dios. Hay 3 palabras que definen amor en la Biblia. La primera tiene que ver con este amor de amigos, la segunda tiene que ver con un amor conyugal, ¿sí? Entre el esposo y la esposa, y la tercera tiene que ver con el amor a Dios solamente. Entonces, esa es la pregunta que le hace Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro ahí es donde se siente mal, ¿no? Vos conocés todas las cosas. Mirá en mi corazón y decime vos si no te amo. Yo te invito a que te pongas de pie un segundo, hermanos, y que reflexionemos 10 segundos en esto. Citamos diferentes ejemplos y cada uno tiene como un color distinto. En el caso de Moisés fue una reacción por impulso. Él reaccionó de una manera indebida, pero volvió a intentarlo, ¿sí? Volvió a intentarlo y Dios hizo con él cosas tremendas.
El segundo tiene que ver con el pecado. David metió la pata feo, hermano, y pecó de una manera terrible. Para Dios el pecado es pecado. Mentir, cometer adulterio, ser chismoso, es lo mismo para Dios, es un pecado. Para nosotros es diferente porque la consecuencia es diferente. Es diferente la consecuencia y el daño que causamos a las personas que amamos también es diferente. Así que teniendo en cuenta esto, también te digo, no sé, quizás en este tiempo metiste la pata, no quisiste hacerlo, te llevó un impulso, viste algo que no querías ver, hiciste algo que no querías hacer, pero lo hiciste. Y quizás estás ahí. Creo que la historia de David nos enseña que podemos volver a intentarlo. Podemos volver a empezar y pedirle así como le pidió el salmista a Dios: Señor, borra mis transgresiones, límpiame de mi maldad, lávame de mi pecado, y volver a empezar. Y el tercer ejemplo de Pedro, yo quiero tomarme el atrevimiento de hacernos estas preguntas, ¿no? Me imagino a Jesús preguntándonos a nosotros: Pedro, Juan, Carlos, Gloria, ¿me amas? Y ahí cada uno contesta, ¿no? Volvelo a intentar. Pedro, Juan, Carlos, ¿me amas? Volvelo a intentar. Pedro, Juan, Carlos, las veces que sea necesario, hermanos. Del otro lado, Jesús, ¿me amas? Volvelo a intentar. Está ahí, está al alcance de una oración. Al alcance de una oración. Pedirle a Dios que nos renueve, que nos restaure y que podamos volver a empezar si es necesario. Amén.